Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la 13ª semana del tiempo ordinario. Este sábado es día 4 de julio. Por ser día 4 de julio es el primer sábado de mes y no olvidaremos la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes, pedida por la Santísima Virgen María por medio de la hermana Lucía de Fátima. Unida esta comunión reparadora a 15 minutos de oración meditando sobre los misterios del Rosario. Pero también el 4 de julio nos trae la memoria de Santa Isabel de Portugal. Era hija del rey Pedro III de Aragón y nieta de Jaime I el Conquistador. Nació en el año 1271 en Zaragoza y recibió una educación cristiana muy intensa cuando era una niña. De hecho, se le había puesto el nombre de Isabel en honor de su tía abuela, que fue también santa. Su tía abuela fue Santa Isabel de Hungría, y de ella heredó su amor a los pobres. Con solo 12 años fue dada en matrimonio al rey de Portugal, el rey Denis I o Dionisio I. Tuvo mucho sufrimiento porque el rey era un buen gobernante que impulsó mucho la agricultura, pero tenía una vida moral escandalosa y desordenada, con muchos hijos fuera del matrimonio. Isabel tuvo que soportar muchas humillaciones, pero sin devolver nunca mal por mal, sino siempre bien por mal, respondiendo siempre con una caridad heroica y apoyándose en su intensa oración. Siendo reina se dedicó también a la caridad, fundando hospitales, ayudando y protegiendo a huérfanos, a peregrinos, a viudas, repartiendo muchísimas limosnas. Y también intervino para hacer la paz. Llegó incluso a colocarse en medio de 2 ejércitos que iban a entrar en combate, siendo esos 2 ejércitos el de su esposo y el de su propio hijo, que reinaría más adelante con el nombre de Alfonso IV de Portugal. Solo con su presencia, a veces con su palabra, ella imponía la paz. En el año 1325 quedó viuda y entonces renunció a los honores de la corte y ingresó en la orden franciscana seglar, terciaria franciscana, donde siguió desarrollando una actividad caritativa y pacificadora. Precisamente viajaba para poner paz entre su hijo, el rey Alfonso IV de Portugal, y su yerno, que era rey de Castilla, y en la ciudad de Coimbra murió. Tenía solamente 65 años, murió en el año 1336. Pues vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Estamos leyendo el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, del cual tomamos los versículos 14 al 17 que dicen así: En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercaron a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan?
Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Pues comenzamos la meditación de este texto en diálogo con el Señor, a quien nos dirigimos invocándole por su nombre. Señor Jesús, nos acercamos hoy a ti en esta escena del Evangelio, en la que los discípulos de Juan Bautista se acercaron a ti para preguntarte por el ayuno. No vinieron con toda certeza, no vinieron con mala intención. Venían desde esta formación ascética, tan seria, tan austera, que les había inculcado tu primo Juan. Juan era un hombre de gran penitencia, que vivía en el desierto, alejado de cualquier comodidad, dirigiendo desde la cercanía del Jordán, desde orillas del Jordán, dirigiendo ese llamamiento a la conversión. Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Aquellos discípulos que van a ti han visto a su maestro Juan vestido con piel de camello, alimentarse con langostas y miel silvestre, viviendo en la soledad y en el silencio, anunciando el juicio de Dios inminente y señalándote a ti como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por eso, Señor, por eso se sorprenden cuando te ven a ti tan cercano, participando en la mesa, te ven a ti próximo a la vida ordinaria. No desdeñas, Señor, sentarte, incluso con publicanos y pecadores, gente impura según la ley. Y tus discípulos que te rodean no viven en esa penitencia, no viven en el luto, viven en una alegría, la alegría de convivir contigo, Señor, de tenerte como maestro. Señor Jesús, también nosotros necesitamos aprender que no siempre entendemos tu modo de actuar. A veces pensamos que la santidad tiene que tener un rostro rígido, severo, serio. Y tú nos muestras que la verdadera santidad no excluye el sentarse a la mesa con alegría, el mirar a los demás con indulgencia, con ternura. La verdadera santidad no excluye celebrar la vida, acoger a los pecadores y de esta manera anunciar con la propia vida un nuevo tiempo de gracia, el tiempo, Señor, que tú inauguraste. Aquellos discípulos de Juan te preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo? En cambio, tus discípulos no ayunan. Desde luego, no es que tus discípulos ni tú no ayunarais. Los discípulos de Juan se están refiriendo a ayunos devocionales, aquellos que no estaban marcados por la ley, pero que la de gente devota practicaba. ¿Por qué, sin embargo, siendo tus discípulos y tú un maestro famoso, tú no practicas ayunos devocionales y tampoco lo enseñas así a tus discípulos? Esta pregunta, Señor, nos descubre una tentación muy honda que late en el corazón de las personas religiosas de todos los tiempos. ¿Y cuál es esa tentación? La tentación de compararse. Eso es lo que hacen ellos. Nosotros, los discípulos de los fariseos, también ayunamos, hacemos todos los ayunos, no solo obligatorios, sino devocionales. Somos muy penitentes, muy exigentes. En cambio, vemos que ni tú ni ellos, tus discípulos,
ayunan. En definitiva, nosotros nos esforzamos, cumplimos y cumplimos más que suficientemente, y los tuyos no. Nosotros hacemos más que ellos. Ellos, tus discípulos, Señor, parece que hacen menos y por tanto merecerán menos. Esa es la tentación honda del corazón religioso. ¿Cuántas veces, Jesús, la vida espiritual, nuestra vida espiritual, queda contaminada por esa mirada comparativa, con esa mirada de reojo al prójimo, a ver cómo ellos lo hacen? Y a veces para complacernos diciendo que nosotros lo hacemos mejor, lo hacemos más. Señor, de ese deseo escondido de justificar nuestra propia conducta, no lo estamos haciendo tan mal, mirando la conducta ajena. Ellos lo hacen peor. Por tanto, yo me consuelo. Oh Señor, esa vida nuestra espiritual puede quedar contaminada por la tristeza. Sí, una tristeza secreta, una ira interior, no confesada, que nace cuando creemos que otros viven con más libertad, con más alegría, con menos carga que nosotros. ¿Y eso por qué? Eso no puede ser. Líbranos de la tentación de convertir la fidelidad, nuestra fidelidad, en un argumento contra los demás, que son menos fieles. Líbranos de la tentación de convertir la austeridad en dureza de corazón. Antes que juzgar a mis hermanos, de condenar a mis hermanos, estando dado que tu mandamiento es el del amor, no el de la penitencia. Preferiré comer y beber en banquetes antes que ayunar, si ayunar me lleva al juicio y a la condena de mi prójimo. Enséñanos, Señor, a ayunar porque nos es conveniente y necesario, pero sin despreciar al que come por el hecho de comer. Enséñanos a trabajar sin juzgar al que descansa o al que no trabaja por el hecho de que lo veamos sin trabajar. Enséñanos, Señor, a llorar nuestros pecados y los males de nuestro mundo, pero sin sospechar de quien ríe alegremente. Señor, enséñanos a vivir cada llamada tuya con humildad, sabiendo que lo decisivo no es compararnos con los demás, sino permanecer cerca de ti, compartir tu alegría y vivir tu mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto radica, Señor, el ser discípulo tuyo. En esto consiste en ser tus discípulos, no en ayunar, ni en practicar otras penitencias, aunque sean bueno el practicarlas y las necesitamos. Señor, los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban a menudo. En Israel el ayuno no era una práctica vacía, era el lenguaje del cuerpo ante Dios. Se ayunaba para expresar arrepentimiento, para reforzar la propia súplica. Se pedía con todo el cuerpo, se expresaba con todo el cuerpo la esperanza puesta en ti y solamente en ti, en nada material, ni siquiera en el alimento. Se ayunaba en el tiempo en que el pueblo reconocía sus pecados y buscaba tu misericordia cuando se humillaba delante de ti, Señor. El cuerpo entero trataba de decir, de expresar lo que el alma quería decir. Si queremos decir, tenemos, Señor, hambre de ti, tenemos hambre de tu perdón, no nos basta el pan ni el vino si tú no vienes a visitarnos. Pues se ayunaba. Señor, no permitas tampoco que despreciemos el ayuno ni la penitencia, ni nos minusvaloremos. Tú mismo, Jesús, ayunaste 40 días en el desierto y nos enseñaste a ayunar. Pero no permitas que reduzcamos la fe
a comodidad ni la alegría cristiana en una blandura espiritual. Enséñanos, sin embargo, que el ayuno verdadero no es un método para sentirnos mejores, ni un precio a pagar para conseguir de ti lo que queremos, ni una apariencia para ser vistos y elogiados por los demás. Que nuestras renuncias nazcan siempre del amor y permanezcan ocultas a los hombres. Que el ayuno y otras penitencias nos alcancen el dominio de nosotros mismos, pero que no nos encierren en nosotros mismos, sino que nos hagan más libres para servir a nuestro prójimo y más compasivos con los pobres y más atentos a tu voluntad. Tú respondiste aquel día, Señor, con una imagen luminosa. ¿Pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Con esta sola frase, Señor, cambiaste el clima entero en que se desenvolvía la escena. Porque la pregunta hablaba de ayuno y tú respondes hablando de bodas y de fiesta de bodas. Ellos hablaban de privación y tú hablas de presencia. Ellos pensaban en una religión de espera, de austeridad, de penitencia, y tú revelas que ha llegado ya el esposo. Porque en la tradición de Israel Dios se había presentado muchas veces como el esposo de Israel, el esposo del pueblo, un esposo fiel ante una esposa Israel infiel, un esposo que busca a la esposa perdida, que la perdona, que la lleva al desierto, que le habla al corazón, que la vuelve a seducir. Y ahora tú, Señor, estás aplicando esta imagen a ti mismo. Tú eres el Dios de Israel, tú eres el esposo. Tú eres el Dios que viene a desposarse, no ya solo con Israel, sino con la humanidad. Tú eres la alegría de esa alianza nupcial de Israel y de la alianza nueva que se prometió a los profetas y que nosotros ahora disfrutamos. Haznos comprender, Señor, que el cristianismo no nace de una idea, de una norma, de un esfuerzo moral, de una ascesis, sino que nace de tu presencia viva en medio de nosotros. Estás entre nosotros y por eso la vida sabe a boda, aunque haya lágrimas. Tú estás con nosotros. Por eso la penitencia deja de ser una tristeza estéril, se convierte en camino hacia la alegría, hacia la plenitud, hacia la hartura, incluso hacia una comunión más profunda contigo. Y habla, Señor, de los amigos del novio o de los amigos del esposo. Es una hermosa expresión. Tus discípulos no son tus siervos, ni tampoco tus soldados, ni siquiera tus súbditos, aunque ellos deban obedecer y luchar y tenerte por su rey. Pero tú los llamas los amigos del esposo, los compañeros de la fiesta, los invitados a la alegría por su presencia. Porque las bodas judías no eran cosa que se celebraba muy poco tiempo. Era una fiesta que se prolongaba durante varios días, con músicas, banquetes, vino en abundancia, cantos, bailes, alegría. Aquellos amigos del esposo tenían una misión: acompañar al esposo, celebrar con él. Señor, nosotros somos tus amigos. La Iglesia no camina detrás de una idea, de una figura del pasado, sino que camina junto a un esposo, al encuentro de ese esposo que ha venido, que está, pero al mismo tiempo que volverá al final de los tiempos. Danos, Señor, alma, espíritu de amigos, no de siervos. Danos corazón de invitados, agradecidos, no de funcionarios de las cosas sagradas. Que celebremos cada día la Eucaristía como lo que es un verdadero banquete de bodas, las bodas del Cordero,
del Mesías con su pueblo, que cada comunión sea para nosotros, Señor, un anticipo del cielo, y que cada perdón recibido sea una nueva alianza sellada por tu amor. Y añades, llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Sí, Señor, la alegría de tu presencia no elimina por completo la sombra, la larga sombra de la cruz. En medio de las fiestas, tú ya la anuncias. Y cuando hablas como esposo, dejas entrever que serás arrancado violentamente de los tuyos. Sí, Señor, por la pasión y la muerte. No dices simplemente que te irás, no, sino que te arrebatarán a los tuyos. En esa palabra, Señor, late toda tu pasión. Late la traición, el prendimiento, la noche en Getsemaní, la turba que viene a prenderte armada de palos y espadas, el juicio injusto, los testigos falsos, los soldados que te martirizan, que te humillan, que te escupen, que te coronan de espinas, que te flagelan bárbaramente, el juicio injusto, los clavos, la agonía en la cruz, el sepulcro. Llegará el día en que el esposo les sea arrebatado. Señor, ahora lo comprendemos bien. Entonces tus discípulos ayunarán. Entonces conocerán y gustarán el vacío de tu ausencia visible, sensible. Entonces aprenderán que el amor verdadero, cuando es eso verdadero, también sabe llorar. Que el amor duele, Señor, porque el amor no puede controlar siempre la presencia del amado. Señor, enséñanos el sentido cristiano del ayuno. No ayunamos como si tú no hubieras venido, como ayunaban los del Antiguo Testamento. Nosotros ayunamos porque esperamos verte un día plenamente. No ayunamos desde la desesperación, ayunamos desde el deseo y desde el amor. No ayunamos para negar la creación de los bienes que tú nos has dado, sino para decirte que ninguna criatura que exista nos basta si tú, Señor, no eres nuestro todo, nuestro tesoro. Porque Jesús, nosotros vivimos entre la presencia y la espera. Estás presente en tu palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la iglesia, en los pobres, en la oración. Y sin embargo, todavía estás ausente porque no te vemos cara a cara y porque seguimos esperándote. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.